Los enigmas del Triángulo del Dragón. The Enigmas of the Dragon's Triangle. Una densa niebla cubría el mar como un manto de misterio. A thick fog covered the sea like a cloak of mystery. El silencio era absoluto, roto solo por el tenue sonido de las olas. The silence was absolute, broken only by the faint sound of the waves. Los marineros miraban al horizonte con temor, sabiendo que algo extraño estaba a punto de suceder. The sailors gazed at the horizon with fear, knowing that something strange was about to happen. Estaban en el Triángulo del Dragón, un lugar donde la realidad parecía desvanecerse. They were in the Dragon's Triangle, a place where reality seemed to vanish. La brújula giraba sin control, los aparatos dejaban de funcionar, y la calma se tornaba en caos. The compass spun out of control. Devices stopped working, and calm turned into chaos. Pero, ¿cómo llegaron allí? But how did they get there? Para entender este momento de incertidumbre, debemos retroceder. To understand this moment of uncertainty, we must go back. El Triángulo del Dragón, también conocido como el Mar del Diablo, es una vasta área del Océano Pacífico, al sur de Japón. The Dragon's Triangle, also known as the Devil's Sea, is a vast area of the Pacific Ocean, south of Japan. Desde hace siglos, ha sido un lugar de leyendas y misterios, un sitio donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. For centuries, it has been a place of legends and mysteries, a site where ships and planes disappear without a trace. Los pescadores japoneses hablaban de aguas embrujadas, donde criaturas marinas y fantasmas de la antigüedad emergían del abismo. Japanese fishermen spoke of haunted waters, where sea creatures and ancient ghosts emerged from the abyss. Las historias contadas en las aldeas a lo largo de la costa eran tan antiguas como el mismo Japón. The stories told in the villages along the coast were as old as Japan itself. Muchos marineros temían entrar en el Triángulo del Dragón, sabiendo que podrían no regresar jamás. Many sailors feared entering the Dragon's Triangle, knowing they might never return. En la década de 1950, un equipo de investigación japonés se embarcó en una misión para desentrañar los secretos del Triángulo del Dragón. In the 1950s, a Japanese research team embarked on a mission to unravel the secrets of the Dragon's Triangle. Su objetivo era investigar las extrañas desapariciones que habían plagado la región durante siglos. Their goal was to investigate the strange disappearances that had plagued the region for centuries. Sin embargo, lo que encontraron fue más desconcertante de lo que jamás habían imaginado. However, what they found was more baffling than they had ever imagined. Los primeros días de la expedición fueron tranquilos, demasiado tranquilos. The first days of the expedition were calm, too calm. El mar estaba en calma y el cielo despejado, pero había una sensación en el aire, algo que no podían explicar. The sea was calm and the sky clear, but there was a feeling in the air, something they couldn't explain. Los instrumentos de navegación comenzaron a fallar sin razón aparente. Navigation instruments began to fail, for no apparent reason. Las brújulas giraban sin cesar. Los radios emitían estática, y las ondas de sonar mostraban imágenes distorsionadas. Compasses spun endlessly, radios emitted static, and sonar waves displayed distorted images. Al quinto día, un barco de la flota desapareció sin dejar rastro. On the fifth day, a ship from the fleet disappeared without a trace. Los investigadores estaban desconcertados, pero continuaron, decididos a descubrir la verdad. The researchers were baffled, but they pressed on, determined to uncover the truth. La desaparición del barco fue solo el comienzo. The disappearance of the ship was only the beginning. Esa misma noche, la tripulación del barco principal reportó haber visto luces en el cielo, luces que se movían de manera errática. That same night, the crew of the main ship reported seeing lights in the sky, lights that moved erratically. Al principio pensaron que era un avión, pero pronto se dieron cuenta de que esas luces no pertenecían a ninguna aeronave conocida. At first, they thought it was an airplane, but they soon realized those lights
did not belong to any known aircraft. Las luces parecían bailar sobre el agua, antes de sumergirse en el mar y desaparecer. The lights seemed to dance over the water before diving into the sea and disappearing. La tripulación estaba asustada, pero la misión debía continuar. The crew was frightened, but the mission had to go on. Durante los siguientes días, la situación empeoró. Over the next few days, the situation worsened. El clima cambió repentinamente y el mar se volvió agitado. The weather changed suddenly, and the sea became rough. Las olas alcanzaban alturas peligrosas y el viento aullaba como un lamento. Waves reached dangerous heights, and the wind howled like a lament. La tripulación luchaba por mantener el control del barco, pero algo más estaba en juego. The crew struggled to keep control of the ship, but something else was at play. Una fuerza invisible parecía atraerlos hacia el corazón del triángulo. An invisible force seemed to pull them towards the heart of the triangle. Entonces, en medio de la tormenta, la tripulación vio una figura en el agua. Then, in the midst of the storm, the crew saw a figure in the water. Era difícil de distinguir, pero parecía ser un hombre que flotaba sobre las olas, como si caminara sobre ellas. It was hard to distinguish, but it seemed to be a man who floated above the waves as if walking on them. El pánico se apoderó de la tripulación, y en medio del caos, otro barco desapareció. Panic seized the crew, and in the midst of the chaos, another ship vanished. Solo quedaba el barco principal, y la tripulación sabía que no podrían resistir mucho más. Only the main ship remained, and the crew knew they couldn't hold out much longer. En ese momento, el capitán tomó una decisión desesperada. At that moment, the captain made a desperate decision. Decidió regresar, abandonar la misión y salvar a los hombres que quedaban. He decided to turn back, abandon the mission, and save the remaining men. El viaje de vuelta fue igual de aterrador. The journey back was just as terrifying. La tormenta continuaba, y las luces en el cielo los seguían, como si no quisieran dejarlos ir. The storm continued, and the lights in the sky followed them, as if not wanting to let them go. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el barco emergió del Triángulo del Dragón. Finally, after what seemed like an eternity, the ship emerged from the Dragon's Triangle. La tormenta se disipó y el mar volvió a su calma inquietante. The storm dissipated, and the sea returned to its eerie calm. Pero la tripulación sabía que algo se había quedado atrás, algo que nunca podrían explicar. But the crew knew that something had been left behind, something they could never explain. Al regresar a Japón, los investigadores fueron recibidos como héroes, pero ellos sabían la verdad. Upon returning to Japan, the researchers were greeted as heroes, but they knew the truth. Habían perdido más de lo que podían contar, y lo que habían encontrado en el Triángulo del Dragón permanecería con ellos para siempre. They had lost more than they could count, and what they had found in the Dragon's Triangle would stay with them forever. La misión fue declarada un fracaso, pero las preguntas persistieron. The mission was declared a failure, but the questions persisted. ¿Qué eran esas luces? What were those lights? ¿Qué había causado las desapariciones? What had caused the disappearances? Y lo más importante, ¿qué era esa figura que flotaba sobre las olas? And most importantly, what was that figure floating above the waves? El Triángulo del Dragón sigue siendo un enigma. The Dragon's Triangle remains an enigma. A pesar de los avances tecnológicos, las desapariciones continúan, y el misterio se profundiza. Despite technological advancements, the disappearances continue, and the mystery deepens. Algunos creen que es un portal a otra dimensión. Otros piensan que es el hogar de criaturas que no pertenecen a este mundo. Some believe it is a portal to another dimension. Others think it is home to creatures not of this world. Pero una cosa es segura. El Triángulo del Dragón no es un lugar común. But one thing is certain. The Dragon's Triangle is no ordinary place. Es un lugar donde la realidad se desvanece y lo inexplicable se vuelve parte de lo cotidiano.
It is a place where reality fades, and the inexplicable becomes part of the everyday. Para aquellos que se atreven a navegar por sus aguas, el riesgo es inmenso. For those who dare to sail its waters, the risk is immense. Porque en el Triángulo del Dragón, nada es lo que parece, y lo desconocido siempre acecha bajo la superficie. Because in the Dragon's Triangle, nothing is as it seems, and the unknown always lurks beneath the surface.